Pues es que, pues sí, basada, se puede decir, en un momento que él interpreta y hace una novela del país en 1988. Recordará usted, año de la caída del sistema y la llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder. El libro se llama Heridas, está en la editorial Planeta. Habla de política, pero habla de su primer amor, para acá, ¿sale? Para acá, habla también de una guerrillera como personajes principales y también, pues, el México de estos 36 años. Lo que me llamó la atención es que acabó el libro, veía yo en la introducción, en Cerocahui, Chihuahua, allá se fue a terminarlo. Bueno, estas son las heridas y nos da mucho gusto saludar, me quedo por acá, ¿sí? A Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Querido Felipe, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? Hola Javier, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, en verdad, qué gusto. Tenía mucho tiempo de no haberte conversado contigo. Prometí que no te iba a preguntar del tribunal, ¿no? Bueno, estamos para todo. No, pero lo digo en el sentido de que realmente vale la pena hablar de la novela. A ver, ¿de dónde salió? ¿Te viste más allá de tu actividad profesional, los 25 años que llevas, etcétera? ¿De repente te viste en esto, te cayó, lo fuiste trabajando? ¿Qué fue lo que pasó antes de hablar del tema mismo de la novela? Fíjate, Javier, dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, y ese fue mi caso. Tomé la decisión cuando comenzó la pandemia de darle gusto a algo que siempre había tenido en mi corazón, vamos a decirlo así, que era escribir algo desde una perspectiva literaria, ya no científica, ya no de otra manera. Y la idea era justo dejar salir pues la pasión que uno tiene en tantas cosas de la vida y en tantas historias que ha vivido y en tantos recorridos que hemos hecho por las calles y también en los amores y en los colores, ¿no? Y entonces, justo cuando tuvimos la oportunidad en la pandemia, pues me puse el reto de escribir y justo también, es decir, que decidí escribir una historia, la historia del año de 1988, pero no solo desde una perspectiva política, hay cosas políticas, por supuesto, sino también social y lo más importante, humana. Es decir, las calles de la Ciudad de México, cómo eran, cómo las percibía, el pueblo de Mixcoac, que es donde yo crecí, la Colonia del Valle, la Nápoles, la Roma, la Condesa de la época, ciudad universitaria, ¿no? Cómo era otra sociedad. México era una sociedad mucho más conservadora, altamente homofóbica, llena de estereotipos de género. Era otra sociedad, una sociedad en donde no había democracia, punto, no había, ¿no? Y ese México que afortunadamente ha ido cambiando en muchas cosas para bien, ese México traté de retratarlo en esta novela y, por supuesto, siempre desde una perspectiva literaria, historias de amor, historias de tragedia, ¿no? También. Oye, ¿por qué el 88 como punto de referencia? Porque fue un año muy especial para mí, pero yo creo que también para México. Sí. A ver, 1988 es el año en el cual se da un punto de quiebre en el sistema político mexicano y de alguna manera también en la sociedad. 1988 es el año en el cual la sociedad le dice basta a un gobierno que históricamente había sido hegemónico, autoritario, ¿no? Y salen, por primera vez en muchos años, en décadas, salen las personas a tomar sus calles y sus plazas. Hay que recordar que después de los trágicos acontecimientos del 68, las plazas no eran tomadas por la gente, sino que eran utilizadas en actos oficiales. Pero en el 88 la gente dice, estamos hartos de estar callados, de obedecer el dedo del presidente de la República, y viene justamente por primera vez una manera, en muchas décadas, un rompimiento histórico con un sistema que tendría que abrirse, no porque el sistema quisiera, sino porque la gente se lo exigía. Y eso justamente a mí me conmovió, porque yo tenía 16 años y yo también salí a las calles y grité, y incluso recuerdo que subí a las gradas del Congreso, estaba en la parte de arriba donde está el público, durante el colegio electoral de la Cámara de Diputados, cuando calificaban la elección presidencial, y me acuerdo de eso, y eso dejó una gran huella en mi vida.
y quería transmitírselo a los lectores. Ahora, hay algo que te lo diría como lector que me parece sumamente atractivo, ¿no? Podríamos decir costumbrista o algo parecido, pero hay muchas cosas que caminan en la vida de nosotros, ¿no? Con una diferencia, si quieres, generacional, pero caminan entre nosotros. Me sorprende que hasta aparezca Keiko, ¿no? Cuando te digo eso, lo que quiero decir es algo que estaba como un referente de muchas cosas. Todo eso, ¿cómo fue saliendo y cómo fuiste cuidando la novela y cómo atreverse a hacer la novela también? Hay algo, ¿no? Ese es un poco exponerte a ti mismo, es verte en el espejo, además a sabiendas de que eres un hombre público, ¿no? No, bueno, a ver, la primera cuestión es, esto fue un gran reto para mí, pero también un reto personal enorme en dos vertientes. La primera vertiente, la autocrítica, porque no hay peor crítico que el autor. Sí. Y segundo, pues justo el exponerte a la crítica, porque sabe uno que, pues, a ver, es la primera vez que uno hace algo así en la vida, puede haberte salido mal, bien, regular o pésimo. Y es la primera vez que lo haces y debes abrirte a la crítica. Y por supuesto partir de que uno es una persona que está metiéndose por primera vez al ámbito literario y que pues justo pues es tu primera obra. Tendrás que ver si sales o no sales, pero eso será después, ¿no? Y le corresponderá a la crítica literaria decir si la obra tiene algún mérito, la verdad. Pero te voy a decir una cuestión, porque entonces pareciera que lo lógico, lo razonable es no exponerse. Pero, a ver, ¿por qué pinta un pintor? Pues justo porque necesita comunicar los sentimientos, sí, comunicar lo que tiene, ¿no? Bueno, pues ¿por qué escribe un escritor? Porque tiene que comunicar. No es algo que uno quiera. No, uno no va a perseguir un libro. El libro es el que te persigue a ti y te dice, escríbeme. Y eso es lo que me pasó con esta novela. Oye, ¿cuánto tiempo te llevó madurar la idea, simplemente? Y yo, otra cosa, ¿te fuiste de vacaciones a Cerocahui? ¿En serio? Fíjate nomás. Sí. A ver. Sí, es maravilloso. Sí, es un lugar, más allá de la lamentable tragedia que pasó con los sacerdotes jesuitas, que justo cuando terminé acababa de suceder, la verdad es que es un lugar maravilloso. La Sierra Tarahumara es uno de los lugares más hermosos del país, de verdad. Maravilloso, y Cerocahui más. Pero, a ver, creo que el tema fue, una vez que yo tomé la decisión de ponerme a escribir, ya era un tema de que todos los sábados y domingos y en cada momento en el cual yo digamos, tenía un momento libre, porque, a ver, además doy clases, me doy a entender, soy magistrado doctoral, doy clases, bueno, todo el momento que tenía era para escribir. Los sábados, los domingos, era casi compulsivo, pero te repito, es porque tenía algo que contar, tenía una historia que contar, una historia, vamos a decirlo de alguna manera, en el corazón, ¿no? Que decir, platicar justo de las calles que se han desvanecido ante mis ojos, ¿no? Hablar de las costumbres que tenían que ver cuando yo era chavo y que de alguna manera siguen existiendo en el corazón de todos los que lo vivimos, ¿no? Y contar un poco cómo esta sociedad también ha ido evolucionando en algunas cosas muy para bien, esa es la verdad, simplemente en términos de democracia, de libertad de expresión, cómo la izquierda también ha ido evolucionando, ¿no? Ha pasado de ser una izquierda revolucionaria, proscrita, a ser una izquierda institucionalizada, ¿no? Eso también me parece que debe ser aprendido por los jóvenes y que también los jóvenes se den cuenta que de verdad había un México, hace no mucho tiempo, eso es lo que pienso, hace no mucho tiempo había un México donde no había democracia ni libertad de expresión y que atesoren estos valores y los cuiden. ¿Las heridas acabaron cicatrizando o no? No, hay heridas que están abiertas, sí. Heridas en nosotros como personas, como individuos, que estamos cargando a lo largo de las décadas, como sociedad y como México. Pero te diría yo algo más, Javier. ¿Qué somos nosotros sino las cicatrices de nuestra historia? ¿Qué somos nosotros como personas sino cicatrices que almacenamos en nuestro corazón? Sí. Oye, y este 88 que también lo plasmas en diferentes pasajes con el 85, ¿no? El año del temblor. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo, y te acordarás también,
que caminabas por la Ciudad de México todavía en los 80 finales y seguían habiendo escombros del temblor del 85 y se quedaban como huellas del horror que se había vivido en la ciudad. Y era relativamente común, yo todavía me acuerdo, vamos, cuando el temblor del 85 yo tenía 13 años, me acuerdo caminando junto a los escombros y subiendo a los escombros. Todavía me sorprendo a mí mismo de pensar que de alguna manera pues nos metíamos algunos chavos a caminar entre los escombros de los edificios tirados. Bueno, en el 88, que ya no era yo un chico, tan chico, digamos, tenía ya 16, todavía el paisaje urbano de la ciudad caminando por la colonia Roma, por la Condesa, incluía los escombros de los edificios tirados que después serían terminados de levantar. Eso, por ejemplo, pues ya no se recuerda. Los primeros amores. Los primeros amores que son tan dolorosos y al mismo tiempo tan afortunados, ¿verdad, Javier? Son hermosos cuando se recuerdan, no siempre cuando se viven. Claro. Esa es la verdad. No, además dejan huellas y se ve en el libro, hay una alta dosis de fatalismo también con los primeros amores, ¿no? De dolores, ¿no? Sí, también. El primer amor es un amor apasionado y por lo tanto a ratos doloroso, ¿no? El primer amor es nunca lo vas a olvidar, pero al mismo tiempo te dejará una huella que puede ser terrible, ¿no? Sí. Eso también hay que contarlo. Puede durar. Oye, hay algo también muy atractivo, te lo digo ahora sí como lector, ¿no? Y sabiendo un poco tu carrera. De repente hay un terreno muy padre entre no sabes dónde empieza la ficción y dónde empieza la realidad, ¿eh? De repente parece que estás leyendo una novela política. Y te voy a decir algo más, Javier. Mira, yo llevo años, tengo la fortuna y me considero un privilegiado de haber visto la historia del país entre mis manos. Llevo 27 años como secretario o magistrado resolviendo expedientes judiciales electorales. Es decir, he podido ver la historia del país correr entre mis manos. Y eso me ha permitido también pues, ser un testigo privilegiado de la historia. Y además he podido platicar con decenas, quizás cientos de políticos mexicanos, quizá los más importantes de una generación de políticos. Y todas estas ideas, estas reflexiones que se me han generado, pues en torno al 88 están en este libro. Pero en torno al 88, pero también en torno a los años 70, está el pasaje de la Guerra Sucia, ¿no? Una guerra que como sociedad no hemos terminado de aceptar y que no hemos terminado de contar. Es una historia que tiene que contarse. En los años 70 el Estado mexicano estaba en guerra contra parte de su población y eso es algo que también debe contarse. No es casual la presencia de la guerrillera, ¿no? Por supuesto. Eso era una manera. El personaje de Ubalda, que por cierto es mi personaje favorito, es un personaje que me sirve justo para explicar cómo la guerrilla, cómo la izquierda comunista proscrita va cambiando y se va democratizando. Bueno, después de la persecución y del asesinato, terminan democratizándose e institucionalizándose. Y eso termina, justo la novela termina en el 88, pero termina aconteciendo en 1989 con la fundación del PRD. Sí, allá la gran decisión del ingeniero Cárdenas, ¿no? De ir a las calles o hacer un partido, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que la historia, lo que más reconocerá en el ingeniero Cárdenas es muchas cosas, pero una de ellas será justo la decisión de institucionalizar los movimientos que históricamente habían estado, vamos a decirlo, en las sombras, ¿no? Su candidatura reúne no solamente posturas de izquierda, no solamente partidos políticos, que fueron varios partidos, sino movimientos. Y esa unificación da el pie justo hacia el registro en el PRD y a la conformación de uno de los partidos que históricamente más ha dejado también a este país. Oye, a ver, ya está circulando el libro, ¿no? Ya lo he visto en varios lados, ¿no? Sí. Sí, está en todas las librerías y por supuesto en Amazon también. Oye, y a ver, déjame preguntarte, ¿lo vas a presentar? ¿Ya lo presentaste? ¿Qué va a pasar con eso? Tuvimos la fortuna que el 14 de mayo nos lo presentara el ingeniero Cárdenas y doña Olga Sánchez Cordero en la Casa de la Cultura Juan Rulfo. Sí. Ahora, el 18 de julio, lo vamos a presentar a las 19 horas en la librería Elena Garro.
Va a estar Alejandro Encinas, doña Olga Sánchez Cordero nos va a volver a presentar y el Fisgón. Van a estar los tres. Está interesante ese equipo, ¿eh? Está interesante ese equipo. Además, bueno, fue subsecretario de Olga Sánchez Cordero Alejandro, más allá de su historial de izquierda, ¿no? De su muy claro historial de izquierda. Bueno, pues oye, ya vendrá la Feria del Libro de Guadalajara, que siempre es un lugar muy interesante, ¿no? Ahí también voy a estar y también en Monterrey. Bueno, te mando un gran saludo, Felipe, y felicidades. Y otro día te preguntaré sobre qué piensas de la reforma al Poder Judicial. Pero bueno, ya quedamos formalmente, ¿no? Venga, Javier, cuando quieras. Sale, te mando un saludo y felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.